diferentes países y ella ha tenido la oportunidad de poder estar en distintos países de Centroamérica llevando a cabo proyectos de cultura en los que también se tiene esa aplicación de las competencias. Así es que, Moni, bienvenida. Nosotros somos la clase de gestión de talento humano de cuarto año de la Universidad José Simeón Cañas UCA, ¿verdad? Así es de que ellos son mis alumnos, ¿verdad? Todos son muy aplicados, inteligentes y atentos, así es de que sabemos que vamos a sacar el mejor provecho de todo lo que usted nos va a contar. Así que bienvenida, Moni. Muchísimas gracias, Rome. Buenas noches a todos. Es un placer para mí tener este espacio y poder compartirles desde mi experiencia cómo se ve reflejado justo lo que Rome les compartía ya en el mundo laboral. Pues como ustedes, yo pasé por un salón de clases en la universidad y recuerdo ver todo el tema de competencias, de la aplicabilidad, pero realmente cuando ya estás en el mundo laboral es otro rollo, y estando ya en el mundo laboral te das cuenta de que estás formado por competencias técnicas, que tienes las habilidades, el conocimiento, pero que hay muchas habilidades y destrezas que incluso ya en el mercado actualmente se están valorando mucho más que estas competencias técnicas. Y como saben, pues cada año la industria es más retadora, cualquier sector del negocio es mucho más retador. Entonces, me parece un espacio muy importante para poder compartirles la información que tengo a través de mi experiencia. Igual cualquier pregunta, cualquier duda, conforme vayamos platicando los diferentes temas, siéntanse la libertad de levantar la mano y pues yo con mucho gusto les voy a ir contando cómo lo gestionamos desde mi experiencia en la organización o cómo veo que se gestionan en otros campos. Antes de comenzar, quiero presentarme. Gracias, Rome, también por la introducción. Con Rome somos colegas. Mi nombre es Mónica Lemus. Yo tengo la oportunidad de liderar un equipo que dentro del área es de Customer Journey, de experiencia del cliente. Y en el área de experiencia del cliente, pues tenemos la fortuna de gestionar dos frentes: cómo lo trabajamos con nuestro cliente interno y cómo se ve esto reflejado a través de nuestra propuesta de valor con el cliente externo. Y es acá donde Rome me compartía justo lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están ahorita estudiando en esta materia, y creo que puede servirles de mucho ya en el plano real cómo esto se observa. Entonces, cuando Rome me compartía, yo le decía que dentro de los proyectos internos, realmente las competencias humanas son las que están marcando el futuro del trabajo. Y nosotros que trabajamos en una industria de servicio, lo vemos día con día. Pero no únicamente las industrias que están catalogadas dentro del segmento de la categoría de servicio son las que estas competencias son necesarias, sino a nivel general, yo lo he visto en diferentes industrias, como estas competencias son sumamente relevantes y vuelven un perfil mucho más atractivo versus otros. Seguramente algunos de la clase ya han tenido experiencias laborales o actualmente tienen experiencias laborales y lo pueden ver en sus organizaciones. Así que, para iniciar, traigo una pregunta que no es para que me la contesten ya, pero es para que activemos la reflexión en el foro. Cuando les consultan, si piensan en alguien que haya dejado una experiencia positiva en ustedes, un profesor, un médico, porque tuvimos una emergencia médica o porque tenemos controles de rutina, un chequeo, un jefe, un compañero, un vendedor o un líder, ¿qué creen que hizo la diferencia? Y esto es algo importante que reflexionar, porque a lo largo de su trayectoria profesional, muchos de ustedes van a tener la oportunidad de liderar equipos también. Y hoy seguramente ya lo hacen. Y liderando equipos, no únicamente tienes la responsabilidad de gestionar el proyecto, gestionar tu trabajo, el trabajo de tu equipo. Tienes la responsabilidad sumamente importante de gestionar a las personas de tu equipo, y no únicamente a través de indicadores, de KPIs, de mediciones, sino también a través de ese talento que va a estar bajo tu cargo.
Y en servicio nosotros tenemos, porque mi área de especialización es todo el tema de servicio, nosotros tenemos un dicho que aplica para todo. Es un refrán que menciona que las personas no recordarán lo que dijiste, no recordarán lo que hiciste, pero sí recordarán cómo les hiciste sentir. Y eso realmente funciona en todos los escenarios y es así. Todos recordamos la emoción o el sentimiento que alguien dejó en nosotros, incluso si esas interacciones son cortas. Ahora tiene mucho más sentido si esas interacciones se prolongan a través del tiempo, ya sea por la dinámica laboral o por la dinámica del entorno. Entonces, si esto es tan importante en nuestro día a día, es muy evidente que es importante y va a ser importante para tener esa competencia diferenciadora en el ámbito profesional y para ir marcando y trazando nuestro desarrollo profesional. Entonces, para esto, en esta sesión vamos a platicar acerca de cómo vamos a comprender la evolución de estas competencias laborales. Vamos a analizar estas competencias humanas más valoradas actualmente, a relacionar la inteligencia emocional, el liderazgo, y hay una nueva forma de traducir todo el tema de servicio a lo que en la industria llamamos el coeficiente de hospitalidad y que es algo muy relevante hoy en día, no solo para la industria que trabaja con el sector de servicio y hospitalidad, sino para todas las industrias. Y lo vamos a conocer porque seguramente, y es una forma de liderazgo muy activo, que grandes empresas, y como dijo Rome, multinacionales sobre todo, que están en boga de todo el tema de talento humano, lo están conociendo y vamos a ver cómo esto se aplica. Y bueno, por último, vamos a reflexionar sobre esta empleabilidad futura, lo que todos estamos ya estamos viviendo y vamos a enfrentarnos en los próximos años con todo el tema de la inteligencia artificial y cómo se aplica ya en muchas posiciones y cómo se va a comenzar a aplicar en posiciones futuras y cómo podemos no asustarnos, sino que generar valor a través de la inteligencia artificial. Entonces, para comenzar, Rome me ayudaba a compartirme qué habían visto en la clase anterior y me sirvió de mucho para entender cómo podía generar valor para la participación que ella me estaba obsequiando en este día. Entonces, en la clase anterior, ustedes pudieron observar todo el tema de la gestión de competencias y pudieron observar las competencias organizacionales, las técnicas, las genéricas, las de liderazgo. Y para hacer este recap importante, pues ustedes ya seguramente todos lo han visto y lo han vivido a través de los años que llevan estudiando su carrera, pero algo muy importante, el mercado laboral ya no evalúa únicamente conocimientos técnicos. Atrás quedaron las pruebas donde únicamente se reducían a cuánta habilidad técnica tenían para la posición o las pruebas comunes, las pruebas psicométricas, y ya con eso se podía dictar si el candidato era o no era el match perfecto para determinada posición. Cada vez más, los procesos de selección son más estrictos, más rigurosos y contemplan escenarios reales y medibles. Por eso las organizaciones buscan estas competencias humanas también observables, porque el mundo ya no solo se rige a través de la data dura, de los números, sino que también se rige a través de las experiencias y de las emociones. Y también están las habilidades importantes que esas humanizan cualquier trabajo y cualquier relación laboral. Entonces, siempre se van a priorizar habilidades como la empatía, la adaptabilidad, el autoconocimiento, la autoconciencia, el autoconocimiento también, la colaboración, que se han vuelto críticas para cualquier industria. Entonces, teniendo esto en claro de lo que ustedes ya han venido repasando, platiquemos y conversemos un poco sobre la actualidad. ¿Y qué pasa en la actualidad? Un estudio en el año pasado nos revela las 10 habilidades más importantes, las que más predominaron para el 2025, según el Foro Económico Mundial.
Y miren qué interesante lo que nos revela esta data. Nos dice que dentro de todo este proceso, las competencias que más se reflejan se pueden dividir entre competencias para poder resolver problemas, para autogestionarnos, para trabajar con otras personas y el uso y desarrollo de la tecnología. En este sentido, posiciona a 10 competencias como las más relevantes. Inicialmente, la primera, pensamiento analítico e innovación. Además, aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. No únicamente es un colaborador que busca hacer bien su trabajo, sino que va más allá aprendiendo rápido y que colabora con ese aprendizaje. La resolución de problemas complejos, porque todas las industrias cada vez te van presentando retos mucho más complejos. Complejos no solo por el sector, que todos los sectores deben de tener una modernización continua, sino porque también la sociedad en sí se vuelve más compleja. Cuando una industria comienza a moverse, es porque el mercado la comenzó a mover. Entonces, nosotros que trabajamos, por darles un ejemplo, en una industria tan altamente competitiva como el sector de restaurantes, que internamente se denomina el QSR, esta industria es tan competitiva que no te puedes quedar únicamente creyendo que lo que hiciste el año pasado o hace 2 años o incluso el mes pasado es lo que nuestro consumidor se va a sentir satisfecho en la actualidad. Tenemos que innovar porque incluso la competencia y el mercado nos pide innovar. Y esas innovaciones a veces son planificadas, pero a veces no te permite el tiempo planificarlo de la forma que quisieras. Hay que saber actuar de manera inmediata. Esa resolución de problemas complejos es altamente premiado en las industrias donde es el dinamismo el deber del día a día y cada vez son más industrias. Y ya lo vamos a ver con ejemplos claros en otras industrias. Luego el pensamiento crítico y el análisis es algo sumamente importante. No solo se trata de hacer las cosas rápido, sino de hacerlas bien. Y en un mundo tan ágil, el tener un pensamiento crítico que te permita tomar la mejor decisión es muy valorado en cualquier organización. Luego la creatividad, originalidad e iniciativa. Sé que probablemente el tema de creatividad a muchos le genera un sesgo en la palabra. Es como creativo, no, pues yo no soy creativo porque a mí no me gusta mucho el diseño o no me gusta mucho imaginar. Y realmente la creatividad la podemos ver en cualquier acción cada día, en la forma en la que resolvemos problemas complejos, tal vez de una forma diferente, en la forma en la que nos podemos adaptar a situaciones que surgen, en la forma en la que encontramos soluciones sencillas. Todo el tema de creatividad es muy valorado en cualquier organización. El reto acá es ver en qué o cuál es nuestra forma de expresar la creatividad, porque no todos somos creativos de la misma forma. Entonces, tener ese conocimiento o ese autoconocimiento en que yo soy creativo, como yo puedo poner esa habilidad a disposición, no solo de la empresa, sino a disposición de mi desarrollo profesional y también personal, es una gran estrategia que si la van puliendo, se convierte en un diferenciador. Liderazgo e influencia social cada vez es más importante para cualquier posición. El liderazgo y la influencia social realmente se ve muy reflejado en las industrias cuando vemos qué proyectos sí generan esa recepción y qué proyectos a veces cuesta más que generen tracción. Y muchas veces es la persona que lidera el proyecto. Y no únicamente el liderazgo va relacionado a una posición jerárquica. Cualquiera puede tener liderazgo siempre y cuando sepa comunicar las ideas de forma clara, sepa también influenciar de la forma correcta y sepa conectar con la emoción
que es clave para poder generar el liderazgo. Si ustedes no logran conectar con la emoción del proyecto, de su público, del target, de lo que quieren vender, difícilmente van a generar tracción en cualquier trabajo que se les encomiende o en cualquier rol que ustedes vayan a ejercer. Entonces es bien importante que puedan desde ahorita ir generando y puliendo más el liderazgo. Ay, es que a mí me da pena hablar en público, o a mí me da pena conocer gente, o a mí se me dificulta mucho, y es lo más normal del mundo. A todos nos genera una cuota de timidez, de ansiedad, que hablar en público siempre es un reto. Sin embargo, es algo que perfectamente se puede ir trabajando y puliendo en cualquier tipo de escenario. No porque yo trabajo atrás de una computadora todo el tiempo, no voy a tener la habilidad de poder hablar en público o hablar con un equipo o acercarme y conocer gente nueva o generar redes de trabajo, redes de contacto, porque si no lo hago, definitivamente me estoy quedando graditas abajo de lo que actualmente me exige cualquier desarrollo profesional o cualquier perfil profesional, porque estamos hablando precisamente de estas habilidades más importantes y más valoradas en las industrias. Luego, el uso, monitoreo y control de la tecnología. Esto cada vez es más relevante y cada vez se vuelve un topic dentro de cualquier conversación indefinida el área en la que usted trabaje. No importa si está trabajando en recursos humanos o en ventas o en operaciones o en marketing, no importa el área, este va a ser un topic que en algún momento lo va a alcanzar o ya existe, porque es algo que engloba la nueva forma de trabajar. Va a ser el know-how de cualquier negocio, de cualquier área. Entonces es importante que usted controle la tecnología y no que la tecnología lo controle a usted. Luego, el diseño y programación de la tecnología. Claro, hay casos más especiales y más puntuales donde ese diseño y programación va a ser necesario. Pero sin embargo, hay situaciones donde lo básico requerido es que al menos usted conozca de los términos generales, de términos que ya se escuchan dentro del proceso. Y sé que por las edades en las que están, probablemente esto se les hace muy familiar. Sin embargo, también hay un tema de tecnología muy propio de cada área, en la cual también tienen que indagar. Tal vez no está tan entretenido como la tecnología que ustedes ya desarrollan, pero va a ser necesario que la conozcan, ir más allá de lo que ya el común denominador sabe, buscar, averiguar cómo funciona, cómo se ve en mi área, cómo la puedo aplicar, cómo puedo hacer más eficiente mi trabajo a través de la tecnología. Luego, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. Esto es algo sumamente importante. Siempre en cualquier industria hay una cuota, por supuesto, de estrés, hay una cuota de tener que adaptarse a las circunstancias. Y antes se hablaba mucho de la inteligencia emocional, que obviamente sigue siendo parte de estas habilidades. Pero ¿a dónde se nota la inteligencia emocional en un trabajo? Donde yo la puedo ver de manera con conductas más observables. La veo a través de equipos, de líderes o de alguien en mi equipo donde a pesar del cambio, él se adapta rápido, a pesar de que hay una situación que no salió como esperábamos, él lo toma para aprendizaje y lo desarrolla como una oportunidad de mejora continua. Lo veo en mis equipos personalmente, lo veo en personas de mi área donde ocurre algo, pero en lugar de sentir que esa situación lo frustra, al contrario, lo toma de lección, ajusta sobre la marcha y presenta una solución inmediata o una solución a corto, mediano o largo plazo. Lo veo también en mis equipos cuando
Por supuesto, no todo va a salir como queremos. A veces por costos, a veces por tiempo, a veces por estrategia. Siempre va a ocurrir algo en cualquier trabajo, en cualquier industria, donde nos van a o cancelar un proyecto o a cambiarlo en el momento donde ya casi lo teníamos todo listo, o van a preferir que se haga de una forma diferente a la forma que nosotros creíamos que lo teníamos que realizar. Eso siempre va a pasar. La diferencia es cómo el equipo absorbe esa situación y la convierte y la transforma. Además, razonamiento y resolución de problemas e ideación. No es necesario pasar, a veces sí, pero la gran realidad es que a veces no hay tiempo para pasar diseñando el plan maestro para un proyecto que tiene que salir ya o la siguiente semana. Claro, en el planner anual usted va a tener todo el tiempo para construir sus proyectos, diseñarlos, pensar cómo los quiere, alcance, costo, tiempo, perfecto. Pero la realidad es que no siempre todo ocurre como queremos sobre la marcha. Entonces, esa capacidad de solucionar estos problemas o dar una resolución va a ser la diferencia entre el colaborador que se paraliza o el colaborador que ejecuta. Entonces, teniendo en claro estas 10 habilidades importantes, hagamos también un análisis, porque no es como un checklist de lo cumplo, lo cumplo, lo cumplo. Obviamente esto va a ser complicado, pero tenemos la capacidad para seguir desarrollándolo ahora que ya lo vemos. Ahora, continuando con el, el tema, hay una evolución de talento bastante importante y lo mirábamos en este cambio, incluso de la forma en la que nosotros perfilamos a un colaborador en la industria. Desde mi experiencia, antes el colaborador se perfilaba únicamente a través de un coeficiente técnico, un IQ. Ah, es, sabe hacerlo, sabe cómo hacerlo, tiene las capacidades para hacerlo, lo contratamos. Perfecto. Ahora, eso ya no está únicamente cerrado a el conocimiento técnico. Luego pasamos y se comenzó a escuchar que no era solamente el conocimiento técnico, sino que también teníamos que saber desarrollar su inteligencia emocional o qué tanto tenía este colaborador inteligencia emocional. Y entonces ya se comenzaron a evaluar los coeficientes emocionales. Ah, bueno, qué capacidad tiene de ajustarse, de la flexibilidad, la resiliencia, cómo maneja los picos de estrés, cómo maneja los picos de emoción o de tristeza. Perfecto. Pero ahora, en todas las industrias surge un nuevo ítem y esto lo vamos a ver cada vez más marcado, porque estamos en la generación que premia la experiencia. Tal vez las generaciones pasadas premiaban nada más el servicio o el producto, lo tangible o lo que iban a buscar. Entonces, los perfiles que se adaptaban a los conocimientos técnicos hacían un fit perfecto en cualquier industria. Si yo quiero muebles y voy a una industria que me vendan muebles y los muebles son de buena calidad, me duran 40 años, voy a hacer una única compra, perfecto, no me importa cómo el vendedor, si me sonrió, si no me sonrió, si me dio la mejor promoción, si no me dio la mejor promoción, únicamente me importa mi mueble 40 años. Eso era el concepto de los compradores o de la generación de años atrás. Pero ya luego, las generaciones actuales ya no solo priorizan el producto final, sino que priorizan la experiencia. Ah, bueno, sí va a ser cómodo el mueble, pero se puede reclinar, pero también es de un buen material que hace que mi sala se vea más linda, más grande, que se ve que es un sofá que tiene un diseño actual, no es un sofá que se ve antiguo, pero además, cuando fui al almacén,
El vendedor fue súper amable, el vendedor me recibió con una sonrisa, el vendedor sabía qué tipo de madera era la del mueble, el vendedor me explicó las funciones del mueble, cómo yo puedo poner este sofá reclinable, si tiene para darme masajes, también me explicó las proporciones de la dimensión. Yo no llevaba cinta métrica, pero él tenía una y entonces empezamos a medir el mueble y yo vi si en mi sala estaba el espacio que correspondía, pero el color en el lugar no me gustaba y él me dijo que no me preocupaba, que no me preocupara porque también tenían en diferentes colores, entonces no los tenía ahí de exhibición, pero sí los tenía en un catálogo y en eso me enseñó el catálogo digital y el catálogo digital además, si yo le mandaba una fotografía de mi salón, también se podía colocar cómo se iba a ver como una especie de render mi sillón en esa sala. Entonces, perfecto, me enamoré del mueble y lo compré. ¿Realmente se enamoró solo del mueble o se enamoró de la experiencia? Y aquí hay algo bien importante para todos. El trabajo no lo hizo solamente el vendedor, el trabajo lo hizo todas las personas que están atrás de ese vendedor. Y es ahí donde entran todos ustedes que seguramente van a estar en diferentes áreas. El contenido digital, TI, cómo hizo para que esa plataforma existiera. La gente de operaciones y ventas. ¿Quién diseñó la estrategia para que hubiese en ese almacén una app para que pudiera la persona que quiere comprar mandar una foto de su salón y poner el mueble en esa foto del salón? Todas esas ideas que vienen atrás son parte de todo el equipo de profesionales que ya está o está próximo a estar ya en el mundo laboral. Pero para que todo eso ocurriera, ya no solo hubo un conocimiento técnico, ya no solo hubo la inteligencia emocional, ya comenzó a haber un coeficiente de hospitalidad o de experiencia, porque únicamente los proyectos ya no se gestionan a través de la venta o a través del número. Ustedes tienen que pensar cómo lo van a gestionar a través de la experiencia. Si van a dar una experiencia de usuario que valga la pena, que genere esa emoción, definitivamente van a lograr que el negocio gane. Definitivamente van a ser relevantes en sus diferentes áreas. ¿Cómo se ve esto? Ya lo vamos a ver. Acá dice capacidad humana para generar confianza. ¿Y de dónde nace este término? ¿Dónde nace el coeficiente de hospitalidad? El coeficiente de hospitalidad es un término que crea prácticamente Danny Meyer. Él es una persona que dentro de el mundo de la hospitalidad es un referente, es un estadounidense y él es dueño de diferentes cadenas de restaurantes en Estados Unidos. Y él se dio cuenta que una de las estrategias más exitosas y a la cual le debía que sus diferentes negocios fueran un éxito era que él no contrataba únicamente por competencias técnicas. Él contrataba y el peso más grande se lo daba a este coeficiente de todas estas destrezas que vimos, de este top 10, a esos perfiles que o genuinamente ya lo traían o ya lo habían desarrollado en otras industrias. Entonces, él dentro de esta balanza menciona que es importante que un 60% se contrate a través de este coeficiente intelectual y un 40% se contrate a través de competencias técnicas. ¿Y cuáles son estas competencias técnicas? Uno, integridad. Es sumamente importante que las personas muestren integridad, no únicamente en lo que hacen cuando los ven, sino es más importante en lo que hacen cuando no los ven, cuando nadie los está viendo y cómo se puede observar una de estas habilidades. Luego, optimismo amable, no únicamente el ser optimista, sino este optimismo amable que realmente se genera a través de la confianza que alguien te puede brindar en los primeros segundos de conocerlo.
Luego, curiosidad intelectual. Voy más allá de lo que sé. Quiero indagar cómo se hace, por qué se hace así, un cuestionamiento sano, por qué esto me trae beneficios, por qué esto no me trae beneficios. Luego, ética de trabajo, que es sumamente importante y ustedes lo observaron en las clases anteriores. Recuerden que en cualquier industria siempre hay ojos viéndonos y habla más lo que hacemos que lo que decimos. Entonces, parte importante es mantener esta ética en el trabajo. Luego, la empatía es y seguirá siendo, y por muchos años ha sido, una de las habilidades más importantes para encajar en un perfil, para realizar bien tu trabajo y para liderar equipos. Eso siempre va a ser una habilidad muy relevante. Y por supuesto, la autoconciencia. Generar esta autoconciencia de introspección. ¿Cuáles son mis oportunidades de mejora? ¿Cuáles son las oportunidades que puedo desarrollar más? ¿Y cuáles son aquellas habilidades que puedo compartir? No que únicamente las tengo para mí, sino que se pueden compartir con mi trabajo y con mi equipo. ¿Y dónde se ve esto reflejado? Y aquí algo bien importante, porque muchas veces quedamos únicamente encerrados en el tema de hospitalidad igual servicio, pero para que vean ejemplos de algunas áreas donde esto se ve más aplicado. Tecnología, obviamente, colaboración y empatía con usuarios. Dentro del mundo del Customer Experience, que es una de las áreas que cada vez más van generando diferentes industrias, y obviamente el área de la tecnología, hay una parte del User Experience. Y la parte del user nos permite entender cómo podemos hacer más fácil y en menos clic cualquier experiencia. Obviamente ustedes lo pueden ver en redes sociales, pero cuando han sido usuarios de plataformas de compra online, aquella plataforma que hace que yo dé muchas vueltas, definitivamente es una plataforma que descarto. Priorizan las plataformas rápidas, intuitivas y que no me generen tantas idas y venidas. Además, obviamente, de la facilidad de pago y contact center y todo lo demás. Pero esta parte es muy importante porque ahí va aplicada esta coeficiente de hospitalidad, viendo cómo la experiencia del usuario puede ser más hospitalaria aún sin tener interacción humana, que es algo muy importante que está pasando y va a pasar cada vez más a mayor escala. ¿Cómo logramos que, aunque no exista una interacción humana, la hospitalidad siga siendo y seguirá siendo un componente diferenciador para cualquier industria? Luego, en temas de salud, obviamente es sumamente relevante todo lo que tenga que ver con salud, no únicamente la atención médica, sino todo lo que engloba esta experiencia de salud. Obviamente, acá, para en cualquiera que en cualquier momento trabaje en alguna industria que se dedique a temas farmacéuticos o a temas de la industria hospitalaria, no estamos únicamente tratando una enfermedad, estamos tratando un momento sensible para alguien. Cualquier enfermedad se convierte en una situación sensible. Y es acá donde justo Danny Meyer nos hace esta acotación importante, la empatía, que la podemos ver en cualquier momento. Cuando usted esté en su empresa trabajando, si ya tienen experiencia laboral, ubíquense en la empresa actual y pregúntense, ¿qué resuelve mi empresa? Realmente, ¿cuál es la emoción con la que conecta el producto o el servicio a la cual yo formo parte de esa empresa? O cuando ya entren en el mundo laboral, por ejemplo, si van a pedir una oportunidad laboral en una industria de restaurantes, están resolviendo el almuerzo de alguien, la cena, la comida, o qué está resolviendo esa industria. En la industria hospitalaria, ¿está resolviendo solo una enfermedad o qué está resolviendo esa industria? Y es acá donde esas habilidades se hacen presentes, porque si nos enfocamos solamente en el
producto o en el servicio per se, estamos haciendo lo mínimo esperado como cualquier profesional. Pero si vamos más allá, estamos generando esta diferenciación del talento. Entonces, si lo vemos en finanzas, números, ¿qué puede pasar? ¿Cómo le meto hospitalidad a temas financieros? La banca, por ejemplo. ¿Saben lo frustrante que es para cualquier cliente? Y obviamente ustedes que son clientes también de la banca o de cualquier tema de servicios, llegar con un problema, una necesidad urgente y hacer filas de espera para que me atiendan o que me hagan sacar un numerito y que yo me siente y esté viendo una computadora que mi número dice que soy el 94B, pero de repente la maquinita dice 7D. Y yo digo, pero ¿y lo ve? ¿En cuánto? ¿Y por qué el 7D? ¿Y quiénes son? Y entonces ya comienza un proceso donde el cliente, la experiencia, comienza a generar frustración, ansiedad, apatía. Y eso no convierte a tus clientes en promotores de tu marca, los convierte inmediatamente en detractores de tu marca. Entonces, ¿cómo hago yo desde mi puesto de trabajo, desde mi posición, generar hospitalidad en el servicio? Y entonces ahí es donde todos comienzan a desarrollar estos incentivos o valores adicionales en cada una de sus ramas y de sus profesiones o del área donde les toca trabajar. Educación, conexión emocional, retail, experiencia del cliente, por supuesto, ingeniería, trabajo interdisciplinario. Aquí podemos ver diferentes situaciones. Entonces, si continuamos, también podemos observar cómo estas habilidades se ven en el proceso. Y si me ayuda Rome con la siguiente, gracias. Hay dos esquemas sumamente relevantes que quiero que ustedes lo puedan observar, lo analicen y lo vean en su perfil en el que están construyendo, tengan o no tengan ya una oportunidad laboral o ya lleven años trabajando o están construyendo su perfil profesional. Hay dos temas muy importantes dentro de la gestión de su propio desarrollo. Primero, y siempre se prioriza, el liderazgo centrado en las personas. No importa la industria, al final todos somos gente trabajando para gente. Y aunque cada vez más se automatizan los procesos, la diferenciación es justo la parte importante donde tu liderazgo va a ser la diferencia. Y aquí es bien importante que desaprendamos que el liderazgo va unido a jerarquía. Esas son cosas diferentes. No es porque yo soy jefe o porque no soy jefe no puedo ser líder o porque soy jefe soy líder o porque, bueno, está mi gerente es el líder, yo no puedo ser o solo mi director es el líder o el que habla en todas las reuniones es el líder. No, vamos a desaprender ese concepto porque en la vida real, ya en el trabajo, realmente el liderazgo es una actitud que cualquier colaborador, siempre y cuando la tenga, se destaca. Y lo vemos cuando en algún equipo siempre hay alguien que va haciendo que las cosas pasen. No el que quiere llevar la batuta a toda costa, sino aquel que con su influencia genuina hace que las cosas pasen. Entonces, de primero, tenemos la capacidad para generar confianza. Si tienes ya dentro de esta habilidad que puedes conectar, generar confianza, perfecto. Sigue puliéndola. Si no la tienes, hay herramientas para lograr tener esta habilidad de comunicación clara, de postura correcta, de asertividad, porque a veces no genera confianza el que más habla, genera confianza el que más es asertivo y es decir, que dice las cosas en el momento correcto, de la forma correcta. Entonces, esta capacidad de comunicación es sumamente importante para generar confianza. Luego, la capacidad para reconocer y alinear el significado y el propósito. ¿Cuántas veces, incluso en el mundo
estudiantil en la universidad, hemos tenido bien definido cuál va a ser la tarea, el proyecto, el ensayo o la forma en la que yo voy a gestionar una actividad o incluso una materia, pero no logramos alinear el propósito o cómo se va a gestionar a mis objetivos. Un objetivo que no tenga estrategias difícilmente va a salir de la forma correcta que nosotros queremos. Para esto también es bien importante porque en el mundo laboral las cosas no se hacen solas. Tal vez en la universidad, si somos de los que nos gusta hacer todo solo y somos renuentes a trabajar en equipo, decimos, no, yo prefiero hacerlo solo y yo lo mando solo y no me reúno con nadie, podemos saltar esta etapa que no conviene, porque en el trabajo usted no va a poder decir eso. En el trabajo no va a poder decir, no, yo lo hago solo, yo lo trabajo solo y yo lo mando solo. Eso, si lo hace, no es, realmente se está cargando más de trabajo porque si tiene un equipo que le puede apoyar, pues mejor. Pero es ahorita en el mundo universitario, es de las herramientas más prácticas y de las mejores para que pueda fomentar ese trabajo en equipo. No me gusta reunirme con tal persona porque cuesta, no hace las cosas. Eso le va a pasar en el mundo laboral o ya les pasa en el mundo laboral. Hay gente que no quiere hacer las cosas, cuesta. Uno le puede dar la instrucción clara y probablemente no la va a entender. Entonces, este es un buen espacio y la universidad ayuda mucho a foguearse para efectivamente trabajar con diferentes tipos de profesionales ya, porque todos son profesionales. Entonces, hay este momento es clave para pulir estabilidad. La próxima vez que hay un trabajo en equipo, pero que prefiera hacerlo solo, recuerde que va a haber un momento en el trabajo donde eso no se puede, no puede escapar a decir no voy a trabajar con alguien, va a tener que hacerlo. Entonces, qué buen momento para pulirlo. Luego, capacidad para desarrollar y hacer crecer a las personas a través ya sea del coaching o de la mentoría. Esto no es únicamente un trabajo del jefe o del líder, a veces ni siquiera de la organización. Va a tener seguramente realidades donde la organización no tiene un framework de desarrollo claro para el colaborador, pero es el trabajo interno y como decía Danny Meyer, el autoconocimiento, el que le va a dar las herramientas para poder desarrollarse como profesional, buscando siempre las oportunidades y desarrollar a su equipo o a sus compañeros, porque definitivamente esta capacidad de desarrollar equipos es un ganar-ganar. Cada vez que usted desarrolla a alguien de su equipo, está generando un mejor trabajo, está generando un mejor ambiente laboral, está generando una mayor capacidad de análisis. Entonces, dentro del mundo laboral, los buenos líderes, ya sea porque tienen equipo o porque no tienen equipo, son aquellas personas que desarrollan o comparten sus talentos con los demás. Y algo bien importante es que siempre hay alguien observando. Es probable que puedan caer en el cliché de qué me sirve compartir esto o ayudarle a alguien si no lo van a reconocer, pero realmente siempre hay alguien observando y siempre esas personas terminan siendo aquellas que tienen ese valor diferenciador. Y luego, capacidad para empatizar y actuar de manera adecuada y oportuna. Eso es sumamente importante. Entonces, este liderazgo, como ven, es centrado en las personas, no un liderazgo obviamente centrado en el indicador, centrado en el KPI del negocio en el que estemos, sino centrado en las personas. Y es aquí donde entra esa famosa balanza entre accionar el negocio, pero a través de accionar a las personas, porque la gran mayoría de negocios no se accionan solas. La mayoría de negocios se accionan a través de personas. Entonces, ¿dónde está el start? ¿Dónde está la llave para que el negocio accione? A través de la gente. Y para eso es necesario tener un pensamiento estratégico. Hay 4 reglas del pensamiento estratégico que siempre,
se ven dentro de las compañías. Y McKinsey las formula súper bien. Se las quiero compartir. McKinsey dice, pensamiento estratégico con 4 grandes reglas. La primera, busca información rigurosa, basada en hechos y lógica. Yo tenía un jefe que me transmitió una buena costumbre y él me decía que dentro de su semana, él siempre apartaba, y yo pude ser testigo muchas veces, él siempre apartaba media hora para actualizarse de los temas del área a nivel mundial, no solo de la empresa o de nuestro negocio. A nivel mundial, él siempre estaba actualizado y siempre se actualizaba. Eso le ayudaba a activar la creatividad, le ayudaba a ejecutar con pensamiento estratégico y, por supuesto, a innovar y a estar en los temas que estaban en el momento. Además, todo lo analizaba, data rigurosa, hechos reales, lógica, cómo hacen otras industrias similares a la mía. O si yo quiero generar este perfil profesional, ¿cómo hace alguien que ya tiene algún puesto, alguna posición que a mí me gustaría? ¿Qué se ve en esa área? ¿Dónde yo puedo generar valor? Si tengo un proyecto, ¿qué proyectos se han hecho? ¿Cuáles han sido los indicadores? ¿Cómo se ha medido? ¿En qué acciones realmente son observables? Luego, cuestiona supuestos aceptados y creencias no cuestionadas. Sé que esto es difícil en el mundo laboral, pero es muy diferente argumentar por argumentar a argumentar basado en datos, basado en análisis. Obviamente, cuando usted ya se enfrenta a una situación, llámese un proyecto o un comité donde tiene que presentar algún business case, siempre van a existir cuestionamientos. Qué bien, si no hay, algo está pasando. Pero esos cuestionamientos son necesarios también que usted antes de presentar el proyecto se los haga. Cuando esté ejecutando el proyecto, se los haga. Y si son proyectos de otras áreas, también se los haga para poder no ser un detractor, sino analizar, porque es una de las definiciones que más valora la industria. Análisis y estrategia. Luego, que se caracterice por disposición total a desafiar y asignar recursos. Esto es bien importante. Obviamente, dentro del proceso y del alcance van a haber recursos que existen y recursos que tiene que gestionar. Y no únicamente de cosas tangibles, hay recursos de tiempo que hay que gestionar. No siempre aquel que hace muchas horas es el más eficiente. A veces el que hace lo que debe de hacer en el tiempo correcto es el más eficiente. Entonces, cambiar la dinámica de, bueno, no gestiono tal vez gente, porque ahorita no soy jefe de un área, pero sí gestiono mi tiempo, el tiempo en el que yo saco los proyectos. Ah, bueno, yo voy a gestionar mi tiempo, voy a invertir tanto tiempo en esto. Sí puedo gestionar cómo yo puedo hacer mi trabajo. Ah, bueno, entonces voy a gestionar cómo yo voy a realizar este trabajo. Ah, no, es que ni eso puedo porque mi jefe, mi gerente me dice, vas a dedicarle 2 horas a esto o mi trabajo es bien puntual. Bueno, entonces sí puedo gestionar mis conocimientos. Ah, bueno, entonces sí le voy a dedicar tanto tiempo a aprender esto o le voy a dedicar tanto tiempo a desarrollarme en esto. Gestionar o autogestionar es una de las estrategias que más les va a servir cuando ya estén en otras áreas profesionales, cuando ya tengan que gestionar equipo, gestionar presupuesto, gestionar proyectos. Así que no esperen llegar hasta ese momento donde el reto es, tienes tanto de presupuesto o tienes tanto equipo a cargo. Vayan desarrollando esa habilidad desde ahorita, gestionando lo que ya tienen, los recursos que ya tienen. Y luego, generalmente es indirecto, inesperado, más que evidente y predecible. Y esto es algo bien importante dentro de cualquier perfil profesional. No ser em, reactivos a la situación. La proactividad es algo sumamente valioso.
A veces vemos que el barco viene, pero decimos, está tan lejos que no pasa nada y de repente tenemos el barco encima. Y eso pasa en el mundo laboral mucho más de lo que creen. Entonces, aprendan a anticiparse a las situaciones. Si van a presentar algún proyecto, hacerse los cuestionamientos les ayuda a anticiparse. Ah, me pueden preguntar esto, me anticipo. Ah, me pueden decir que esto no es viable por esto, me anticipo. Ah, aquí puede haber un conflicto, me anticipo. Ah, esto en tiempo no puede salir, me anticipo. Esa capacidad de cuando algún superior les pide algo o ustedes están liderando algún tipo de estrategia, la capacidad de anticiparse y llevar ya la solución a algo que no está pasando, pero es probable que llegue a pasar, realmente lo va a sacar del rebaño. Van a ser diferentes. Va a ser como, alguien que viene y solo le presenta la situación a alguien que viene y ya lleva las posibles soluciones a algo que aún no está pasando, pero puede pasar. Y eso va a hacer que su perfil se destaque mucho, mucho más que el resto. Entonces, continuando, vamos a hacer un recap de estas competencias más demandadas y que sí o sí en cualquier tipo de industria van a existir, ya sea que usted las va a tener que gestionar o que se va a tener que autogestionar. Uno, adaptabilidad. El entorno cada vez es más flexible, cambia. Antes era hasta irónico preguntar si el trabajo iba a ser presencial. Cuando uno iba a una entrevista, asumía que el trabajo era presencial. O sea, era como obvio que va a ser presencial. Uno tal vez preguntaba los horarios. Mire, ¿se va a trabajar sábado y domingo? ¿O de qué horas a qué horas es? Ahora, incluso en la entrevista te dicen, es flexible, es remoto, son 3 días en casa, son 2 días en la oficina, viene solo está 2 veces a la semana. Esa adaptabilidad de decir, bueno, ya sé que el trabajo es presencial o es remoto o esta oficina ya no va a existir acá, va a existir en otro lugar. Ah, o toda la empresa va a migrar y ahora solo me voy a quedar remoto. Cualquier cosa. Ahora en proyectos pasa mucho, mucho. Ya no va a ser el proyecto con este alcance, va a tener un alcance menor o va a tener un alcance mayor. Ya no vas a tener el presupuesto que te contamos, vas a tener menos o vas a tener más. Siempre, si usted es resistente al cambio, va a sufrir mucho en la industria, en cualquier industria. Entonces, es necesario la adaptabilidad y la flexibilidad y también es necesario gestionarlo con sus equipos. Luego, el aprendizaje continuo. No basta saber lo que ya sé. Ah, bueno, ya sé esto y ya no voy a saber más. El aprendizaje, y no es necesario eh, seguir otra carrera, aunque por supuesto que la formación continua es de gran valor, pero no estamos hablando de voy a sacar otra carrera o voy a hacer 20 maestrías o me voy a inscribir a todos los cursos. Estamos hablando de un aprendizaje que realmente aporte en el desarrollo profesional. Entonces, es bien importante no quedarse solo con lo que saben o no quedarse solo con la clase o no quedarse solo con la materia, sino que ir más allá, porque Danny Meyer nos decía, esta capacidad de tener un cuestionamiento crítico únicamente se vive a través de este aprendizaje continuo también. Pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación efectiva, inteligencia emocional y liderazgo colaborativo. 7 competencias más demandadas en cualquier industria. Entonces, continuando, hablemos de algo bien importante para que también nos llevemos esto, no como algo que creemos que, bueno, es importante, pero no tanto, sino algo como realmente está pasando, está surgiendo en la industria y hay que verlo. Nosotros, desde la experiencia que tenemos en el mundo de la industria de la comida, y específicamente la industria de la comida rápida, como les menciono, altamente competitiva, tenemos, obviamente, dentro de nuestra población, mucha operatividad que se gestiona a través
de personas. Obviamente necesitamos a personal que atienda, personal que tome órdenes, personal que entregue órdenes, personal que produzca esas órdenes y tal vez los trabajos operativos son ahorita los que aún están en esa zona todavía a salvo de decir, bueno, todo el tema de la automatización no está llegando, o por lo menos es lo que se ve por fuera. Pero internamente, desde nuestra experiencia, lo que les quiero comentar es que si hay industrias que visiblemente, como la nuestra, uno dice, bueno, es que se necesita gente para hacer todo eso y así va, así seguramente hay muchos trabajos. La verdad es que no, cualquier trabajo puede ser reemplazable por todo el tema de la automatización y la inteligencia artificial. Obviamente hay trabajos de más precisión, pero cada vez más el mundo nos está mostrando que cualquier trabajo puede ser reemplazable por la automatización. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para seguir inyectando valor a algo que definitivamente me puede reemplazar tarde o temprano? Entonces, veamos cuáles son las competencias humanas versus la automatización. Y siguiendo con el ejemplo que les di del mundo de un restaurante. Bueno, podríamos pensar, siempre necesitan a alguien que les tome la orden. ¿Será que siempre necesitamos a alguien que nos tome la orden? O pregúntense, ¿cuántas veces realmente ustedes se han parado mejor frente a un kiosco digital y han decidido que mejor van a tomar la orden en un kiosco digital? Y ya que nadie les tome la orden, no tener contacto con nadie. O cuántas veces han dicho, no, mejor voy a pedir a través de la app y ya no hablan para pedir su orden. O han dicho, no, mejor a través de pedidos ya. Y ya ni siquiera se meten a la app de la industria. ¿Cuántas veces hemos dejado de tener un contacto con un humano para tener un contacto a través de una herramienta? Y ojo que no han sido contactos fríos, porque aunque no hay un humano atrás, sí hay una experiencia. Ustedes pueden definir si fue satisfactoria, si no fue satisfactoria, si fue fácil, si fue difícil, si tuvo beneficio o no tuvo beneficio, si les dio una promoción, si no les dio una promoción, si les dio cashback, si no les dio cashback, todo eso. ¿Y los atendió en algún momento un humano? No. Entonces, toda esa situación es bien relevante para que, regresando al punto, nuestro talento siga siendo un factor diferenciador y ya no estamos compitiendo contra pares, por dar una palabra, aunque a mí la palabra competencia no me gusta, pero ya no estamos compitiendo contra mi compañero o mi jefe o mi líder para destacarme. Estoy compitiendo incluso contra la tecnología para destacarme y cada vez eso va a ser más evidente. Entonces, obviamente hay un tema importante y es que si conectamos todo el tema del cerebro, de la productividad, de la eficiencia, más las emociones, es como que estemos conectando tecnología más humanidad y esto hace una balanza entre el equilibrio racional y el emocional. Y es acá donde se potencia, no competimos, sino que potenciamos nuestras capacidades. Las habilidades técnicas sí pueden automatizarse y cada vez nos están mostrando que la inteligencia artificial también puede automatizarse para que tenga un componente de experiencia y emoción, aunque sea falso, porque obviamente está programado, pero sí da la sensación de que existe. Y al humano no le importa tanto si es verdad o es mentira, porque el cerebro es así. Lo que le importa es qué sintió. No, no me importa que todo lo que me dijera fuera mentira, yo le creo. Le creo, le creo. Entonces, así somos también con las experiencias. Entonces, en habilidades técnicas tenemos procesamiento de datos, obviamente se puede automatizar, cálculos repetitivos, tareas estructuradas, eso obviamente se puede automatizar. Pero ¿qué no se puede automatizar? ¿Qué realmente la tecnología no lo puede hacer? ¿Qué realmente no se puede generar un prompt para que esto sea así? Las competencias humanas, las palpables, las observables. El liderazgo no se puede automatizar. Usted no va a ser
buen jefe, buen líder, mal líder, si se lo deja a cargo a una inteligencia artificial. Eso realmente van a ser de sus propias competencias, de cómo trata a su gente teniéndola enfrente, de cómo lidera a su equipo a través de las reuniones estratégicas, de cómo los proyectos realmente tienen entregables, de cómo los proyectos realmente logran los retornos que está buscando. Eso únicamente se puede hacer a través de su perfil, esa creatividad para resolver problemas instantáneos, problemas donde no va a decir, permitime, voy a preguntarle a Gemini, voy a preguntarle a Cloud, voy a preguntarle a ChatGPT. No, le puede dar lo general y él le va a contestar lo general, pero el know-how del negocio lo va a saber usted y solo usted, porque si no, su industria se va a parecer a todas las industrias del mundo, porque lo que le está respondiendo a usted, le está respondiendo a alguien en China, a alguien en Suiza. Es algo general, pero el corazón, el alma y la esencia de su industria solo la conoce usted. Entonces, esa parte es la que usted debe de adaptar. La forma de comunicar es la que debe de adaptar. Ese pensamiento crítico, qué conviene, qué no conviene, cuáles son los pasos a seguir. La inteligencia emocional, cómo yo puedo gestionar a mi equipo en momentos de estrés, en momentos de felicidad, porque también se gestiona lo positivo. A veces creemos que la inteligencia emocional solo se gestiona cuando hay momentos de dificultad, pero también lo debe de gestionar en momentos que todo va bien, momentos de felicidad. ¿Cómo yo puedo gestionar? Ay, ahorita las cosas están saliendo bien, el momento de mayor productividad, tengo al equipo motivado, un momento de creatividad. Ah, bueno, ahorita tal vez no tengo al equipo tan motivado, no voy a generar, ay, hagamos una lluvia de ideas en este momento que todos están tristes por una mala noticia. Entonces, ese pensamiento crítico únicamente lo puede hacer usted a través de sus propias habilidades. Y luego veamos también en la siguiente slide algunos imaginando escenarios y escenarios que ya existen, categorías de empleo del futuro. Y ya, estos ya existen, no están al futuro. Especialista en IA, todos esos proyectos o posiciones donde en el mundo laboral, que a veces uno comienza con una ruta y luego la ruta se va generando solita, seguramente muchos van a terminar en sectores, industrias, negocios, que la IA va a ser la principal fuente de generación de proyectos y van a terminar necesitando especialistas, desarrolladores, analistas, ingeniería en robótica, científicos de data. El tema de la data es un tema que nosotros, ¿qué industria no trabaja con data? Son tus insights para generar realmente todo el tracking de cualquier estrategia, ventas, operaciones, eh, rotación, todo se ve a través del tema de la data. Ya tenemos muchos compañeros incluso que trabajan como científicos de datos, desarrolladores de blockchain, analistas en bioinformática, analistas de ciberseguridad, cirujanos remotos. Aquí sí, veamos que esto pronto puede pasar. Ya no es necesario tener al cirujano ahí. El cirujano va a poder controlar y ya sucede las herramientas, aunque esté a kilómetros de distancia. Y luego diseñadores de realidad virtual, porque también el mundo de la inmersión, de la experiencia, cada vez está en boga. Entonces, para que hagamos ahí ese análisis importante de que la tecnología no nos tiene que dominar, nosotros tenemos que dominar a la tecnología. Entonces, Rome, por tema de tiempo, ¿le dejamos esta pregunta al foro para que la reflexione o cree que todavía tenemos espacio para que alguien nos pueda preguntar o cómo hacemos la dinámica? Creo que si tenemos unos minutos, Moni, me gustaría escuchar a los chicos. Cuéntenos, ¿qué habilidades humanas serán más difíciles de reemplazar por la inteligencia artificial según todo lo que hemos estado hablando? Ujú. Ajá, equipo, los escuchamos. Cuéntenos. Adelante, Adelante. Sebas. Yo incluso tenía una consulta, buenas noches, en relación a este tema, porque usted mencionaba, Mónica, pues sí, por ejemplo, como los kioscos digitales, cuando uno entra a McDonald's,
por ejemplo, pues uno ya puede autoordenar su orden, su comida, o por ejemplo para diferentes servicios digitales, ya uno cuando llama atención al cliente ya es un servicio automatizado por la inteligencia artificial. En muchos de estos casos, no estoy diciendo que en todos, pero en muchos de estos casos, los humanos no, o sea, a cierto punto la inteligencia artificial no está tan humanizada. Entonces, esto afecta a la experiencia del cliente. Entonces, mi pregunta es si vale la pena sacrificar la experiencia del cliente por la innovación en tecnología. Gracias, Sebas. Muy interesante tu pregunta y me encanta ese cuestionamiento crítico, porque precisamente lo que tú nos acabas de mencionar y acabas de mencionar a toda la clase es una pregunta que está sobre el escritorio de cualquier industria que está tratando de ajustar la experiencia automatizada versus la experiencia humana. Lo que tú acabas de mencionar no es una pregunta irrelevante, es una pregunta medular en temas de optimización, tanto de recursos como de experiencia. Y tú utilizaste una palabra que me encantó escucharla porque realmente en la industria se maneja. Dijiste sacrificar y realmente así lo vemos en la industria. Sacrificamos la experiencia si automatizamos esto. Sacrificamos esa cuota de hospitalidad si lo volvemos algo que podría parecer frío. Ahí la respuesta es intermedia, Sebas. Es sí y no. ¿Por qué? Porque todos los canales de compra, todos en cualquier industria, hay un proceso que se llama el mapa del cliente y los canales de compra están diseñados según el tipo de cliente. Entonces, kioscos digitales, ¿cuál es el público al que va dirigido? Es un público que tal vez tiene dentro de sus valores de compra agilidad, eh, es más visual y producto rico. Ah, perfecto. Cheque. Si es ágil, es un canal mucho más ágil, es un canal que visualmente es más atractivo y entonces es un canal que siempre va a mantener la promesa de calidad del servicio. Perfecto. Entonces, si le estamos apostando a este público que es para el cual se está diseñando el canal, cumplimos. Ahora, va a haber una cuota de público que en ese canal no le va a gustar. Y ahí es donde los negocios son adaptables, porque sabemos que este grupo de gente no nos va a comprar por ese canal. Y estamos sabedores de que esa cuota de clientes no va a llegar a través de ese canal, que ellos van a seguir prefiriendo que alguien les tome la orden. Entonces todavía tenemos ahí al colaborador tomando órdenes, que ellos van a preferir llamar y que alguien esté ahí contestándoles. Entonces todavía tenemos a los colaboradores que están en el contact center contestando. Y para aquellos que prefieren automatización, les damos una oportunidad para que elijan el canal de automatización. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Porque la gran mayoría de industrias sigue híbrida, es decir, todavía tenemos personal atendiendo y canales automatizados por justamente esa pregunta importante que tú acabas de traer al foro, ese mismo cuestionamiento. Pero ¿qué creo que va a pasar? Va a pasar que cada vez más se va a ir desplazando, la automatización va a ir desplazando canales que tienen contactos con las personas. ¿Y por qué pasa este desplazamiento? Por la naturaleza del tipo de consumidor que se va generando. Y esto es algo que el negocio va sintiendo poco a poco. Claro, en países como el nuestro y Latinoamérica en general, esto ha sido más lento, pero en países donde realmente todo el tema de la tecnología ha tenido pasos agigantados, cada vez más la industria es más automatizada y menos a través del contacto con las personas. Pero respondiendo nuevamente a tu pregunta, sí, se sacrifica una parte del público que sabemos que no está diseñado para este canal, pero hay otros canales que todavía ofrecen el servicio para esta parte del público. Gracias, Moni. Y creo que también
¿Saben? Se recuerdan también que hemos visto bastantes series de China, ¿verdad? O de Japón, donde hay máquinas expendedoras de todo, de comida, de ropa, de todo, todo, todo. Entonces, en esos países que están más desarrollados tecnológicamente, obviamente ya están tomando más fuerza este tipo de canales, ¿verdad? No sé si alguien tiene otra pregunta, chicos, o quién quiere contestar la pregunta que tenemos en pantalla. José David. Bueno, de mi parte era más que nada eso también. Yo opino que es más que nada la inteligencia emocional, pero como de carácter humano, pienso yo, creo que sería lo más difícil de reemplazar por la inteligencia artificial. Gracias, José David. Y veamos, Jaime, Sí, yo tengo una pregunta. adelante. En la presentación al inicio mencionaron 10 factores más importantes. Entonces quisiera saber cuál considera que es el más clave para, estos días, o sea, para empezar a trabajar o cosas así. Gracias, Jaime. Mira, es difícil darte uno general, porque realmente se adapta mucho a la situación, porque todo este tema de las habilidades también tiene una cuota situacional. No es que uno es el top y todo funciona, pero te puedo contestar desde mi experiencia. Y desde mi experiencia en la industria y en diferentes industrias que también he escuchado a colegas, una de las habilidades actuales en El Salvador, sobre todo también poniéndote en contexto país, que es de las primordiales, es poder tener primero un tema de adaptabilidad, porque realmente la industria o cualquier tipo de industria es exigente y hay muchos que en los primeros 3 meses, que es donde está el pico de eh, abandono de trabajo, que la gente entra pero ya no le gusta y luego se va, es porque no lograron adaptarse. Y realmente esta curva, no solo de aprendizaje técnico del negocio, sino esta curva de poder adaptarte a la cultura del trabajo, no solo la cultura corporativa, sino la cultura invisible del trabajo, cómo se hacen las cosas ahí, cómo se comunica la gente, cómo ellos ven su negocio, cómo observan la realidad, porque todas las empresas tienen una cultura visible y otra no visible, pero que se siente. El poder adaptarse a eso forma una diferencia entre el colaborador promedio y el colaborador que va destacando. Entonces, adaptabilidad, yo te puedo decir que es de las cosas que a veces cuesta más encontrar en un colaborador y que cuando se encuentra es realmente algo diferente, algo que sí se puede notar. Entonces, entre más tú hagas fit con tu empresa, porque está alineada a tus valores, porque está alineada a tu coherencia, porque está alineada al conocimiento y porque tienes esa capacidad de resiliencia donde puedes aguantar, bueno, tal vez esto no me gusta tanto, pero esto sí me gusta. Entonces, esa capacidad de adaptarte hace la diferencia en muchos negocios, porque si no tenemos mucha deserción laboral. Gracias, Moni. Vamos a continuar entonces. Perfecto. Entonces, una reflexión final al equipo, gracias a los que todavía están, compartirles. La organización ya no contrata únicamente por conocimiento, contrata personas capaces de, y mira, justo primero, adaptarse, luego colaborar, luego liderar, conectar con otros y generar impacto humano. Esas son también, tal vez, contestando la pregunta, de las cosas más importantes. Y bueno, equipo, yo darles las gracias por el espacio, sobre todo a Rome, darle las gracias por el espacio que me dio. Estoy también muy feliz de haber compartido con ustedes mi conocimiento. Cualquier duda también que tengan, pues acá estoy para poder apoyarles a través de Rome. Y muchísimas gracias. Una última reflexión para que se la lleven
a casa y se queden pensando qué competencias humanas necesitan desarrollar hoy para construir su futuro profesional, chicos. Gracias, Rome. Muchas gracias, Moni, por el espacio también, por su tiempo y por compartir con nosotros y con esta clase, pues todas esas experiencias que realmente ya son las que se viven en el día a día en las empresas, ¿verdad? Y eso es como lo que buscamos en esta clase, ¿verdad? Llevar todo ese conocimiento teórico realmente a lo que se vive en las empresas para que estemos preparados como profesionales, ¿verdad? Ante cualquier situación ya cuando estemos trabajando. Así que le agradecemos su tiempo y sobre todo su adaptabilidad también para compartir esos conocimientos con nosotros y con esta clase. Así es que gracias, chicos, por haberse quedado hasta el final de la clase también. Y muchas gracias, Moni. Le esperamos su casa también. Feliz noche, Muchísimas chicos. gracias, Rome. Feliz noche, chicos. Un placer. Gracias, buenas noches. Buenas noches.